La primera vez que sospeché que algo no encajaba fue cuando vi a mi mujer salir del portal de un hotel con mi primo. No era un hotel de lujo ni uno de paso, sino uno de esos hoteles anodinos de ciudad, donde los recepcionistas ni levantan la vista cuando alguien entra. Yo estaba en el coche, parado en doble fila, esperando a un cliente que me había dejado plantado. Fue una casualidad brutal. El tipo nunca había llegado tarde en 6 años, y justo ese día lo hizo. Yo, aburrido, mirando por la ventana, y de repente veo a Laura, mi mujer, con su abrigo beige y su coleta alta, riéndose. No con una amiga. No con una compañera de trabajo. Con Rubén, mi primo. El mismo que me pidió dinero prestado hace un mes. El que venía a casa todos los domingos a ver el fútbol. El que jugó conmigo en infantiles. Ese. Ella no me vio. O si me vio, disimuló como una experta. Se subió con él a un taxi, y se fueron tan tranquilos, como si lo hicieran cada día. Yo me quedé en el coche, con la calefacción encendida, la boca seca y la sangre helada. No supe qué hacer. Llamarla en ese momento, no. Llamar a Rubén, menos. Llamar a alguien y contarle lo que había visto, y decir que mi mujer y mi primo salían de un hotel a las 4 de la tarde como si fueran una pareja cualquiera que acaba de echar un polvo y ahora se van a tomar un café. Volví a casa y no dije nada. Me senté en el sofá, puse las noticias y esperé. Laura llegó a las 8, como siempre. Se quitó el abrigo, se puso sus zapatillas, me dio un beso frío en la mejilla y me preguntó si quería tortilla o empanada para cenar. Como si nada. Como si no hubiera estado follándose a mi primo hace unas horas. Le dije que empanada. Y sonreí. No sé por qué sonreí, pero lo hice. Creo que porque en ese momento se encendió algo dentro de mí. No era tristeza, ni rabia. Era otra cosa. Era la certeza de que algo había terminado. Lo peor no fue verla con otro. Lo peor fue que fuera Rubén. Que fuera alguien tan cercano, tan de casa, tan de familia. Era como si hubieran metido la traición en mi propia sangre. Porque cuando es un desconocido, puedes odiarlo. Pero cuando es alguien que lleva años llamándote hermano, se convierte en algo mucho más jodido. Te rompe por dentro. No puedes reaccionar como deberías. Porque lo único que te queda es el silencio. Durante los días siguientes, empecé a observar. A jugar su juego. Laura seguía igual, cariñosa pero distante, atenta pero superficial. Me hablaba de tonterías, de las compañeras del trabajo, del nuevo jefe, de la reunión en la oficina. Me lo contaba todo como si yo no hubiera visto nada. Como si ella siguiera siendo mi mujer, y yo su marido, y el mundo no se estuviera viniendo abajo por dentro. ¿Y Rubén? Rubén siguió viniendo los domingos. Sí, como lo oyes. Se sentaba en el mismo sofá, se comía mis patatas, se reía con mis bromas. Me miraba a los ojos y fingía que todo estaba bien. Como un actor de mierda en una obra barata. Pero yo también estaba actuando. Y ya tenía claro que esto no iba a quedarse así. Pasaron 4 días desde que vi a Laura con Rubén saliendo de aquel hotel. 4 días que me parecieron una condena diaria en la que todo se desmoronaba pero nadie lo decía en voz alta. Me levantaba, desayunábamos juntos, hablábamos de cosas estúpidas como si lo que vi no hubiera ocurrido. Ella me preguntaba si había dormido bien, si quería que planchara mi camisa de lunes, si íbamos a ver a mis padres el fin de semana. Yo asentía, decía que sí a todo, la miraba a la cara y aguantaba el tipo. Pero por dentro tenía el estómago apretado y una presión en el pecho constante, como si estuviera atrapado en una habitación sin aire. Esa misma semana, el sábado, Rubén apareció en casa. A las 6, como siempre, con una bolsa de cervezas y su camiseta del Valencia. Entró como si nada,
como si el domingo anterior no hubiera existido. Laura le abrió la puerta con una sonrisa, lo saludó con 2 besos y le preguntó si quería una tapa de jamón antes del partido. Él respondió que sí, encantado, mientras dejaba la bolsa en la nevera. Yo lo observaba desde el pasillo, apoyado en el marco de la puerta, sin decir ni una palabra. Me dio un golpe en el hombro como hacía siempre, y soltó, preparado para ver perder a los nuestros otra vez. Me reí. Un poco. Forzado. Porque no tenía otra salida. Durante la primera parte del partido, no dije nada. Solo veía el televisor. Pero no estaba mirando el juego, estaba pensando en cada movimiento de Rubén, en cómo se tocaba la barba mientras hablaba, en cómo miraba a Laura cuando ella se levantaba al baño o le traía otra cerveza. Observaba cómo cruzaban miradas, cómo sus gestos eran más naturales entre ellos que conmigo, cómo había una confianza que no encajaba con el cuento que me llevaban contando toda la vida. En el descanso, Laura se fue a la cocina. Aproveché. Me giré hacia Rubén, bajé la voz y le dije sin rodeos, te vi el martes. Saliste del Hotel Zenith con ella. No se lo esperaba. Se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera parado solo para él. Ni siquiera trató de fingir. No preguntó de qué hablaba ni intentó disimular. Solo me miró, tragó saliva y bajó la vista. Le volví a hablar, ¿cuánto tiempo lleváis con esto? No respondió de inmediato. Pasaron 5 segundos, luego 10. Finalmente dijo, no fue planeado, Javi. Fue una vez. Se nos fue de las manos. Asentí, pero no le creí ni un segundo. Si se te va de las manos, no sales del hotel riéndote. No esperas un taxi juntos. No hay complicidad en algo que solo pasó una vez. Una vez, le repetí, mirando al televisor apagado. Entonces, ¿por qué ella volvió a casa sin bragas ese día? ¿Las lavaste tú también, o eso no entra en el trato? Rubén se puso nervioso. Me pidió que no hiciéramos una escena, que habláramos después, en otro sitio. Yo le dije que no iba a haber otro sitio. Que lo que tenía que decirme, me lo dijera ahí, porque en cuanto saliera por la puerta no iba a tener otra oportunidad. Empezó a justificarse, que si lo de siempre, que si Laura se sentía sola, que si él no lo buscó, que si fue un error. Lo paré en seco. Un error es mezclar lejía con amoníaco, Rubén. Esto es otra cosa. Me levanté, fui a la cocina donde Laura estaba fregando una olla y le dije, tu amante está en el salón soltándome excusas. Si quieres sumarte a la conversación, ahora es el momento. Ella se giró lentamente, como si acabara de escuchar algo que no estaba preparada para oír en voz alta. Nos miramos, y durante ese segundo eterno entendí que ella sabía perfectamente que yo lo sabía desde hacía días. Solo estaba esperando que lo dijera, que explotara, que rompiera el silencio. Pero no lo hizo. No me gritó, no lo negó, no se derrumbó. Solo dejó la olla en el fregadero, se quitó los guantes de goma y caminó al salón sin decir palabra. Se sentó en el brazo del sofá, cruzó los brazos y dijo, pues ya está. Ya lo sabes, ¿qué quieres hacer ahora? Esa frialdad me dolió más que cualquier confesión. No había culpa, ni miedo, ni siquiera arrepentimiento. Solo una especie de resignación seca. Como si yo fuera el último en enterarme de algo que para ellos ya llevaba tiempo siendo normal. Les pedí que se fueran los dos. Sin gritos, sin aspavientos. Les dije que tenía que pensar, que no quería verlos más esa noche. Rubén no discutió. Agarró sus cosas, murmuró algo que no escuché y se fue sin mirar atrás. Laura tardó unos segundos más. Se quedó parada en la entrada, mirándome, como si esperara que le dijera que se quedara, que me explicara algo, cualquier cosa. Pero no salió de mi boca ni una sola palabra.
Cerré la puerta cuando cruzó el umbral. Luego me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared y la cabeza entre las rodillas. No lloré. No me salió. Solo sentí un vacío enorme, como si alguien hubiera apagado todo lo que me mantenía en pie. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, pero cuando me levanté, ya tenía claro que esto no iba a quedarse en una conversación. Lo que habían hecho merecía consecuencias reales. Y no pensaba quedarme de brazos cruzados esperando a que ellos decidieran cómo acabar esta historia. Esta vez, me tocaba a mí mover ficha. El domingo amaneció con una calma extraña, una de esas en las que el silencio pesa demasiado y cualquier sonido se vuelve insoportable. Me desperté temprano, aunque apenas había dormido. La casa olía todavía a su perfume, ese que siempre dejaba flotando en el aire como una marca invisible. Me senté a la mesa, con el café frío entre las manos, y repasé todo lo que había pasado la noche anterior una y otra vez. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de ella y de Rubén. Lo que más me dolía no era la traición en sí, sino la normalidad con la que me la habían servido. Como si todo estuviera dentro de un plan, como si ambos hubieran decidido que ya podían hacerme sentir como un invitado en mi propio matrimonio. Me sentí ridículo, como si los últimos meses hubiesen sido un teatro en el que solo yo no conocía el guión. A media mañana ella volvió a casa. Llevaba la misma ropa de la noche anterior y no traía maleta ni bolso. Solo el móvil en la mano y esa mirada fría que ya no reconocía. No esperó a que hablara, se sentó frente a mí y dijo que no quería mentirme más, que sí, que llevaba tiempo con Rubén, que no fue solo una vez, que empezó como algo sin importancia y se les fue de las manos. Lo dijo con una voz tan serena que me revolvió el estómago. No había lágrimas ni culpa, solo una especie de cansancio en su tono, como si le pesara más tener que contármelo que haberlo hecho. Me quedé en silencio, mirándola, intentando encontrar una mínima señal de arrepentimiento en su cara. No la encontré. Le pregunté desde cuándo, y contestó sin dudar, desde mayo. Le recordé que en mayo fuimos de vacaciones a Córdoba, que paseamos de la mano por la mezquita, que me dijo que era feliz. No respondió, solo apartó la vista, como si ese recuerdo no le perteneciera. Fue entonces cuando sentí que lo nuestro estaba muerto desde hacía tiempo, aunque yo aún siguiera aferrado a un cuerpo vacío. Le pedí que me dijera por qué. No en plan melodrama, sino con la calma de quien necesita entender algo para poder seguir respirando. Me dijo que no lo sabía del todo, que Rubén le hacía sentir viva, que conmigo todo era rutina, que se había convertido en una mujer invisible dentro de su propia casa. Me quedé escuchando, con los puños apretados sobre la mesa, intentando contener la rabia. No tanto por sus palabras, sino por la facilidad con la que las decía. Era como si todo estuviera perfectamente ensayado. No sabía si estaba más enfadado con ella o conmigo por haberlo permitido. Por haber ignorado las señales, por no haber hecho preguntas antes de que todo se pudriera. ¿Y ahora qué?, le pregunté. ¿Piensas seguir con él o era solo una aventura? Me miró directamente y dijo, no lo sé. No quiero seguir mintiendo, pero tampoco sé si quiero seguir contigo. Esa frase me dejó clavado. Era la prueba definitiva de que ya no tenía ningún respeto por lo que habíamos construido. Ni siquiera se tomó el tiempo de fingir que quería salvar algo. Quise decirle que se fuera, pero no lo hice. Le pedí que se quedara hasta la noche, que quería hablar bien, sin gritos, sin golpes, sin escándalos. Aceptó. Se fue a la ducha, y yo me quedé en el salón mirando las fotos colgadas en la pared, la boda, el viaje a Galicia, la casa recién comprada. Me di cuenta de que esas imágenes ya no representaban nada. Eran solo pruebas de una historia que había terminado y que seguía decorando el pasillo por costumbre. Cuando salió del baño, la confrontación empezó de verdad. Le dije que me había mentido demasiadas veces,
que no iba a soportar verla intentando justificar lo injustificable. Ella replicó que no intentaba justificar nada, que simplemente quería ser honesta. Le pregunté si eso también significaba que había estado con él en nuestra cama, y me contestó que no, que nunca lo hizo aquí, como si eso fuera algún tipo de consuelo. ¿Y qué diferencia hay?, le dije. El sitio no cambia el hecho. Entonces me miró con un gesto de fastidio y soltó: no lo entiendes, Javi, no fue algo planeado, me pasó, y ya está. Le respondí que las cosas no simplemente pasan, que hay decisiones detrás de cada acción, que para que algo pase hay que elegir que pase. Se levantó, empezó a caminar por el salón y dijo que no soportaba mi tono, que siempre hablaba como si todo fuera un examen. Esa frase me sacó de quicio. Le grité que el examen era el matrimonio, y que ella lo había suspendido con nota. Durante varios minutos discutimos sin sentido. Ella decía que no me reconocía, que me estaba volviendo cruel, que no era el mismo. Yo le dije que tampoco la reconocía, que ya no sabía con quién había estado durmiendo todo este tiempo. Hubo un momento en que los dos nos quedamos callados, mirándonos, y entendí que ya no quedaba nada que decir. No había marcha atrás. Me sentí agotado, pero al mismo tiempo más claro que nunca. Le dije que se fuera, que no quería verla durante unos días, que necesitaba pensar sin ella delante. No protestó. Cogió un par de cosas, se puso el abrigo y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró y me quedé solo, escuchando cómo sus pasos se alejaban por la escalera. Esa noche no cené. Me senté en la cocina con una botella de vino abierta y empecé a hacer una lista en un cuaderno. No de cosas que tenía que hacer, sino de todo lo que me había quitado. La confianza, el respeto, la calma, las risas de domingo, las cenas improvisadas, los pequeños gestos que sostenían lo que éramos. Me quedé mirando esa lista durante un buen rato hasta que entendí que mi vida no podía seguir igual. No podía dejarlo pasar como si fuera un tropiezo más. Si ella había elegido destruir todo eso, yo tenía derecho a decidir cómo terminaba la historia. Y decidí que no iba a hacerlo desde el dolor, sino desde la acción. Apagué la luz de la cocina y me fui a dormir con una idea fija en la cabeza: no iba a dejar que se marchara limpia de todo aquello. Ni Rubén ni ella. Si pensaban que me iba a hundir en silencio, estaban muy equivocados. Durante los siguientes días no hablé con Laura ni con Rubén. El silencio fue mi herramienta. No contesté sus mensajes, no devolví sus llamadas y no abrí la puerta cuando vino a casa 2 veces a intentar hablar. Necesitaba mantenerme frío, porque sabía que si me dejaba llevar por la rabia acabaría haciendo algo sin sentido. Pero el silencio no era perdón, era estrategia. En el trabajo fingía normalidad, pero en cuanto salía, me dedicaba a observarlos. No desde la paranoia, sino desde la planificación. Necesitaba entender en qué terreno me movía antes de dar el paso que cerraría todo. Una tarde fui al bar donde sabía que Rubén solía quedar con los compañeros del gimnasio. Pedí una cerveza y me senté en una mesa apartada. A los pocos minutos apareció él con 2 amigos, riéndose, hablando como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándolo, analizándolo, intentando encontrar en su rostro alguna muestra de culpa. Nada. Estaba relajado, como si su vida siguiera perfecta. Eso me dio aún más fuerza, porque entendí que en su cabeza no había consecuencias. Él creía que todo quedaría entre nosotros, que con el tiempo lo superaría, que por ser familia acabaría perdonándole. Se equivocaba. A la mañana siguiente busqué un contacto de un antiguo cliente mío, un tipo que trabajaba en la gestoría donde Laura llevaba los papeles. Sabía que no debía mezclarlo con mi asunto, pero no me importaba. Le pedí un favor muy concreto: quería información sobre los movimientos laborales de Rubén, que trabajaba como autónomo. No le di explicaciones, solo le dije que era importante.
2 días después, recibí un correo con todo. Rubén había dejado de declarar parte de sus ingresos desde hacía casi un año. Era poco, pero suficiente para causarle un problema si llegaba a oídos de Hacienda. No lo usé de inmediato. Quería hacerlo bien, paso a paso. Mientras tanto, me encargué de algo más personal. Fui al taller de un amigo, donde Rubén llevaba su coche habitualmente. Le conté que había tenido un conflicto con él, y le pedí que la próxima vez que pasara por allí me avisara. 3 días después me llamó. Me acerqué al taller y vi su coche aparcado. Entré sin decir nada y, mientras Rubén hablaba con el mecánico, le abrí el maletero y coloqué una carpeta en el interior. Dentro había copias de las facturas falsas que recibí en el correo, firmadas por él. No eran mías, eran documentos que conseguí editar, pero parecían reales. Cerré el maletero y me fui. Esa carpeta no era un arma inmediata, era una semilla. Sabía que tarde o temprano la encontrarían o alguien la vería. Y cuando eso pasara, él no podría explicar nada sin que saliera a la luz su trampa. Lo mejor era que nunca podrían vincularlo conmigo. No era una venganza impulsiva, era metódica, diseñada para que se deshiciera poco a poco, sin que yo tuviera que ensuciarme las manos. Con Laura decidí algo distinto. No iba a tocarle el trabajo ni su reputación profesional, pero sí su entorno. Tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas y sabía exactamente cómo movía el dinero. Empecé a retirar pequeñas cantidades todos los días, nada exagerado, pero constante. Lo suficiente para que cuando revisara sus finanzas notara que faltaba algo. Al mismo tiempo, cancelé el seguro del coche y cambié las contraseñas del banco. Cuando quiso acceder, ya no tenía control. Lo hizo un miércoles por la mañana y me escribió, ¿qué pasa con las cuentas? No puedo entrar. No respondí. 5 minutos después llamó. Tampoco. A la tercera llamada contesté solo para decirle, ya no tienes nada que administrar. Te preocupaste de cuidar a otro, no a mí. Y colgué. Esa misma tarde vino a casa. Golpeó la puerta hasta cansarse, pero no abrí. Me dejó un mensaje de voz en el que decía que estaba arrepentida, que no quería que esto se convirtiera en una guerra, que podíamos hablarlo con calma. No la escuché entera, la borré. Me quedé sentado en la mesa del salón, con una copa de vino, pensando en cómo habíamos llegado a ese punto. No porque me arrepintiera, sino porque entendí que el respeto desaparece en silencio, no con gritos. A finales de esa semana, Rubén empezó a llamarme también. Primero con excusas torpes, luego con un tono más nervioso. Me dijo que alguien le había hecho una inspección sorpresa y que estaban revisando sus documentos. Fingí sorpresa y le respondí con la voz más tranquila que pude, vaya, qué casualidad. Espero que tengas todo en orden, primo. Y colgué. Después de esa llamada, no volví a saber de él. Ni mensajes, ni visitas, ni fútbol los domingos. Desapareció de golpe, como si nunca hubiera existido. Con Laura fue distinto. A los pocos días de perder acceso a las cuentas, me mandó un correo largo. Decía que no estaba durmiendo, que se sentía culpable, que necesitaba hablar. Me propuso vernos en el parque donde solíamos ir cuando empezamos a salir. Fui. No porque quisiera reconciliarme, sino porque quería mirarla sabiendo que esta vez yo tenía el control. Llegó puntual, con el rostro demacrado y los ojos hinchados. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin que yo dijera nada. Me pidió perdón, me dijo que no había querido hacerme daño, que se dejó llevar, que se arrepentía de haber destrozado todo lo que teníamos. La escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté si también le había pedido perdón a Rubén, si también le había dicho que lo que se les fue de las manos había sido un accidente emocional. No respondió. Se limitó a bajar la cabeza.
Le dije que no necesitaba su perdón ni su explicación, que ya había tomado una decisión. Le expliqué que en una semana iba a presentar los papeles del divorcio y que no habría negociación de bienes. Ella intentó decir que podíamos hacerlo de forma amistosa, que no hacía falta llevarlo a los tribunales. Le contesté que lo amistoso se acabó el día que salió de aquel hotel. Le pedí que se marchara y que no volviera a contactarme. Se levantó despacio, me miró un segundo como si quisiera recordar algo, y se fue sin decir palabra. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. No porque me sintiera en paz, sino porque sabía que cada uno estaba cargando con el peso que merecía. No hubo necesidad de violencia ni de insultos. Solo consecuencias. Y en el fondo, eso dolía más que cualquier grito. Después de enviar los papeles del divorcio, todo se volvió más mecánico. Reuniones con el abogado, firmas, documentación, repartos. Laura aceptó casi todo sin discutir, como si ya hubiera agotado cualquier energía que le quedara para pelear. Aceptó que me quedara con el piso porque ella no podía permitirse mantenerlo sola, aceptó que no reclamaría parte de los ahorros porque sabía que ya no quedaba mucho, y aceptó incluso que no volviéramos a vernos cara a cara si no era estrictamente necesario. Me parecía justo, pero al mismo tiempo sentía que todo estaba quedando demasiado limpio, como si el daño hubiera sido tan calculado que incluso su despedida se adaptara a esa lógica fría. Hasta que, una noche, me llamó. No era tarde, pero no me lo esperaba. Respondí porque, a pesar de todo, una parte de mí quería escuchar qué tenía para decir. Me pidió que nos viéramos una última vez, no en casa, no en el parque, sino en el bar donde solíamos ir cuando recién empezábamos. Dudé, pero acepté. Había cosas que yo también necesitaba decir, aunque solo fuera para cerrar el capítulo sabiendo que no dejé nada guardado. Cuando llegué al bar, ella ya estaba sentada en nuestra mesa habitual. La vi diferente, más delgada, más pálida, con ojeras. No lo sentí como una victoria. Me senté sin saludarla y esperé a que hablara. Me miró unos segundos y dijo, no vengo a pedirte que volvamos. Sé que eso ya no va a pasar. Solo quiero que me escuches. Asentí sin decir palabra. Laura empezó hablando de cómo se sintió en los últimos 2 años, de cómo el día a día la fue apagando, de cómo sentía que entre nosotros solo quedaban las rutinas y los silencios. Me dijo que no justificaba lo que había hecho, pero que necesitaba entenderlo también para sí misma, que había cometido un error grave, y que por eso no estaba luchando por el piso ni por nada material, que sentía que no le correspondía. La dejé hablar, la observaba mientras lo hacía, y aunque su voz se mantenía serena, había algo en sus manos, en la forma en que las apretaba, que dejaba ver el peso de todo lo que había hecho. Cuando terminó, me pidió que hablara yo. Le dije que en los últimos 11 años le había dado todo lo que tenía. Que nunca fui perfecto, pero que siempre actué desde la lealtad. Que no le grité cuando sospeché, que no la insulté cuando confirmé, que no la expuse cuando podría haberlo hecho. Que, aún así, eligió acostarse con mi primo, mirarme a la cara después y seguir mintiendo durante meses. Le pregunté cómo se sentía al compartir la cama conmigo mientras tenía esa doble vida. No respondió. Bajó la vista. Le dije que lo más doloroso no fue el sexo con Rubén, sino la tranquilidad con la que siguió actuando después, como si yo fuera un estorbo en una historia que ya había terminado para ella. Le conté que sabía lo de las llamadas, lo de los mensajes, que incluso había descubierto una vez que se habían visto en casa de su amiga Marta, cuando ella me dijo que estaba en una reunión. Le pregunté si recordaba esa noche, cuando volví a casa con flores porque habíamos cumplido 10 años y ella me dijo que tenía dolor de cabeza. No dijo nada, pero las lágrimas le cayeron sin hacer ruido. No la interrumpí. Dejé que llorara, porque yo ya había llorado suficiente. Cuando se calmó, le pregunté qué esperaba con esta última conversación.
Me dijo que quería saber si algún día podría perdonarla. Le respondí que no. Que la perdonaría para poder seguir adelante, para poder dormir tranquilo, pero que nunca volvería a confiar en ella ni verla como la persona que una vez amé. Que eso estaba muerto y enterrado. Me miró, asintió, y me dijo que eso era lo que necesitaba oír. Que no le gustaba, pero lo entendía. Se levantó para irse, pero antes de marcharse me miró por última vez y me dijo, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero espero que algún día puedas volver a ser feliz con otra persona. Yo no supe cuidarte. No respondí. No me salió. La vi salir del bar y entendí que esa sería la última vez que la vería en mucho tiempo, tal vez para siempre. Esa noche volví a casa caminando. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había aprendido. Sabía que no quería cargar con odio el resto de mi vida. Sabía que no quería volver a caer en una relación que no supiera cuidarse sola. Y sabía, sobre todo, que lo que tenía delante no era un camino de vuelta, sino uno nuevo. Me quité la alianza, la guardé en el cajón del escritorio y me prometí que no iba a vivir como una víctima. No por orgullo, sino porque ya no me servía seguir mirando hacia atrás. El daño ya estaba hecho, pero el futuro todavía no. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Laura. El divorcio se finalizó oficialmente esta mañana. Fui solo al juzgado. No hubo ceremonia, ni drama, ni palabras de cierre. Solo firmé, entregué los papeles al funcionario, escuché que todo estaba en orden y salí por la puerta sin mirar atrás. Fue simple, casi insultantemente rápido, considerando los años que compartimos. Al salir, caminé sin rumbo durante 1 hora, como si necesitara confirmar que era libre, que ya no tenía que fingir, que ya no debía compartir espacio con alguien que eligió destruir lo que construimos sin pestañear. No hubo emoción fuerte. Ni alivio, ni dolor punzante. Solo una especie de neutralidad extraña que me hizo entender que la herida ya no estaba abierta, pero tampoco cicatrizada del todo. Esa misma tarde fui a casa de mis padres. No les conté todos los detalles, pero sabían que algo había ido mal. Se lo imaginaban desde hacía tiempo, sobre todo porque Laura había dejado de aparecer por allí. Mi madre intentó hablarme con tacto, pero fui claro. Le dije que no quería dramatizar, que no esperaba comprensión absoluta, solo que respetaran mi decisión de no volver a ver a esa mujer. Mi padre, que siempre fue más callado, me miró fijo y me dijo, no hace falta explicar mucho, Javier. Lo que uno no perdona en sí mismo, no puede exigir perdonarlo en los demás. Y con eso bastó. No necesitaba más consuelo que ese. Esa noche, al volver a casa, revisé cada rincón. Me deshice de cosas que no servían para nada, que solo estaban allí como recordatorios de una historia vencida. No fue una limpieza emocional, fue algo práctico. Ropa vieja suya, libros que nunca leímos, marcos vacíos que ya no decoraban nada. Dejé el piso casi vacío. No porque pensara mudarme, sino porque necesitaba que todo empezara desde cero. Me quedé solo con el sofá, la cama y la mesa de la cocina. Lo suficiente para vivir. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, la rutina me ayudaba a mantenerme estable. Me levantaba, iba a trabajar, comía a la misma hora, me acostaba temprano. Por otro, el silencio en casa me enfrentaba a mis pensamientos. Recordaba cosas sin querer, frases suyas, momentos que en su día parecían pequeños y que ahora, al mirarlos desde esta distancia, parecían señales que yo ignoré. Una noche, mientras preparaba la cena, me detuve frente a la encimera y me pregunté en voz alta cómo pude tardar tanto en darme cuenta. No hubo respuesta, claro. Solo una sensación de vergüenza tonta. Empecé a salir más con los del trabajo, a aceptar invitaciones que antes siempre rechazaba.
No para distraerme, sino porque entendí que el encierro me estaba apagando. Una noche, después de unas cañas, uno de ellos me preguntó si estaba separado. Le dije que sí, que era reciente. No preguntó más. Solo me dio una palmada en el hombro y seguimos hablando de cualquier cosa. Ese tipo de trato fue el que más me ayudó. Gente que no necesitaba saber todos los detalles para respetar que estaba reconstruyendo algo. Un sábado por la tarde recibí un mensaje de Rubén. Fue corto. Sé que lo arruiné todo. Solo quería pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. Espero que algún día puedas vivir en paz. No respondí. Ni lo bloqueé ni lo insulté. Solo dejé el mensaje ahí, como un residuo que no vale la pena recoger. Ya no sentía rabia hacia él. Solo una indiferencia que decía más que cualquier amenaza. Su existencia me era completamente irrelevante. Y eso, para alguien como él, debía doler más que cualquier venganza. Una semana después, mientras cenaba solo en la terraza de un bar, escuché a una pareja discutir en la mesa de al lado. Él le pedía explicaciones por un mensaje, ella le respondía que estaba cansada de sus celos. No me metí, claro, pero al escucharlos, pensé en cómo se descomponen las relaciones cuando se pierde la confianza. No es solo el engaño. Es el desgaste diario, la falta de respeto acumulada, la desconexión que nadie quiere ver hasta que es demasiado tarde. No sentí lástima por ellos. Solo entendí que todos repetimos los mismos errores hasta que aprendemos a parar. Hace 2 días, Laura me envió un correo. No hablaba de volver ni de pedir disculpas. Solo decía que había encontrado una habitación para alquilar, que había empezado terapia, que no sabía si era tarde para reconstruir su vida, pero que lo iba a intentar. Me alegré. No porque me importara su bienestar, sino porque si ella encontraba algo de claridad en su caos, tal vez dejaría de buscar en mí las respuestas que solo puede darse ella misma. No respondí el correo. No porque guarde rencor, sino porque entendí que ya no tengo que cuidar de alguien que no me cuidó a mí. Hoy me levanté sin alarma, por primera vez en años. No tenía que ir al trabajo, había pedido el día libre. Me preparé un desayuno tranquilo, salí a caminar por el barrio y me senté en el banco de siempre. El mismo donde, hace años, Laura y yo hablábamos de hijos que nunca tuvimos, de planes que no se cumplieron, de sueños que parecían alcanzables. Me senté solo, pero no me sentí solo. Me sentí vivo. Por fin. No como alguien que ha superado una traición, sino como alguien que ya no necesita justificar su dolor ni su decisión de empezar otra vida. Porque al final, lo que más me quedó claro es que cuando alguien te traiciona y aún así espera que sigas siendo el mismo, es tu responsabilidad demostrarle que ya no lo eres. No por venganza, no por demostrar nada, sino porque seguir siendo el mismo sería permitir que esa persona te siga moldeando incluso cuando ya no está. Y yo ya no soy el mismo.